fue su papá. Pero vemos que las mismas influencias que estaban operando en Manasés querían operar también y operaron en Amón. Igual que Amón tuvo también un hijo que se llama Josías. Lo que operó en Manasés, lo que operó en Amón también quería operar en Josías, pero la gracia de Dios lo alcanzó. Él dijo, no, yo sé que este era un pagano, yo sé que este era un impío, y yo sé que tu papá era un pagano y tu papá era un impío, pero tú no tienes que ser un pagano ni tienes que ser un impío. Muchas veces estamos operando en nuestras vidas, aunque él no esté, porque comencé diciendo que él tenía 8 años. A los 8 años murió su papá y murió su abuelo. Pero si la gracia de Dios no estuvo operando en su vida, a lo mejor su mamá le hubiera dicho, Acho, ¿te parece a tu papá? Y tú dices, pero yo nunca conocí a papi. ¿Te parece a tu papá y te parece a tu abuelo? Yo, pero es que no conozco ni a papá ni a mi abuelo. No te parece, y por la razón que ella está comentando, te parece a tu papá, te parece a tu abuelo, porque a pesar de que físicamente tú no conoces, las influencias están operando y de una manera indirecta dentro de su vida. Por eso, que si viene a ver, y voy ya mismo, si Manasés era un alcohólico y tenía problemas con drogas, y Amón un alcohólico tenía un problema con drogas, y ahora tú estás santificado, y la lucha que tú tienes es con las drogas. No es casualidad. No es casualidad, porque vemos que hay influencias que quieren operar en nuestras vidas y que tenemos que decidir si voy a gobernar lo que Dios me dio a la manera de Manasés o Amón, o si la voy a gobernar a la manera de David. Si voy a desempeñar mi vida para que me vean los demás, ¿verdad? Para que podamos impresionar a los demás, porque también hay un cetro. Sí, pues tengo un cetro aquí. Yo tengo de todo aquí. Un cetro, mira, también se le entregaba un cetro. Se le entregaba un cetro, ¿por qué? Como señal de autoridad. Pero el cetro, mira que lindo, mira que chévere, para que todo el mundo se impresione, para que todo el mundo diga, ah, mira, tremendo. Pero él no estaba buscando él no estaba buscando impresionar a nadie. Él lo que estaba buscando es impresionar a Dios. Amén. Y cuando usted vaya a gobernar lo que Dios le dé, no busque necesariamente impresionar a nadie con el bling bling, sino que busque impresionar a Dios con tu vida santa y tu vida de fe en el Señor. Santo Dios. Hablamos un poquito de esto. Hablamos un poquito, amén. Vamos a hablar un poquito de Manasés. Así que Manasés echó para atrás todo lo que su papá Ezequías había hecho. Podemos hablar un poquito de Ezequías. Si no se acuerdan de Ezequías, Ezequías era el rey de Judá, que cuando vino Senecarib, el rey de Asiria, y totalmente destruyó a Samaria y la tomó sitiada, se puso guapo y también se acercó a Ezequías para sitiarla y tratar de tomar la ciudad de David. El único problema que tuvo el rey de Asiria es que no sabía que Dios estaba metido en el asunto. Entonces vino que dice, y esto todo Manasés lo vio. Manasés vio como un ejército superior había rodeado toda la ciudad, como habían retado a Dios, y como fue a Isaías, cuando Isaías se le acercó y le dijo, mira, rey, yo quiero que tú sepas que ninguno de ellos va a poner un pie acá adentro. Así que Manasés tenía el testimonio de Isaías, tenía el testimonio de Jeremías y tenía el testimonio que al otro día Dios mismo había descendido y había matado a miles de los asirios. Hasta el punto que se tuvieron que meter el rabo entre las patas y seguir corriendo. Y se nos espera, tenemos problemas allá. No que tiene problemas, es que tienes problemas con Dios. Porque el que se meta con hijo, una hija de Dios, se mete con quién? Con Dios. Porque el que se mete contigo, se mete con tu papá. Porque yo estoy seguro que nadie se metió con los hijos de David. ¿Por qué? Porque David era un bravo. David te puede tocar poemas. David te puede componer canciones. David también te puede tocar el arpa. Pero que se acerque un oso, un león para bregar y tratar de bregar con su manada, que sacaba su onda y le metía mano y lo destruía hasta los mataba. Y ese es a quien Josías estaba mirando como su modelo a los 8 años. A David. Señor, el David espiritual. Yo no tengo papá físico, no tengo abuelo físico, pero tengo un papá espiritual que se llama Jesucristo el Señor, que me defiende y que me atiende y que me guía. Yo creo que tú sepas, quizás no tienes un papá o un abuelo a quien tú puedes hablar
para que te guíe, a que tú puedas hablar, para que te aconseje. Pero hay uno espiritual que tú siempre le puedes hablar. Le puedes hablar de las novias, le puedes hablar de las amistades, le puedes hablar del trabajo, y es tan cerca como hincarte y solamente hablar con Dios. Y decirle a Dios: yo no tengo papá, yo no tengo abuelo, pero te tengo a ti, mi Señor. Y vengo a hablarte a ti lo que quizás pudiera hablar, y quisiera hablar con mi papá y con mi abuelo, pero voy a hablarlo contigo. Porque tú prometiste en tu palabra que aunque padre y madre me dejara, que tú me recogerías. Y te he creído en tu palabra, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas de lo que tú dices. Te puedes acercar con fe. Manasés, viendo todo eso que había visto, echó para atrás. Cuando su papá Ezequías falleció, echó para atrás todo lo que su papá había establecido. Tomó la decisión de no gobernar su reino como su papá lo había hecho bajo la dirección de Dios, sino gobernar su reino bajo los consejeros carnales. Vemos que igual que puedes tomar la decisión como Josías de vivir para Dios, igual que una persona que ha tenido un buen ejemplo, porque me estoy refiriendo, me empecé hablando de que quizás hay ejemplos negativos, que hay cosas negativas que no podemos imitar en nuestra familia, pero quizás tú tuviste un papá santo, quizás tú tuviste un abuelo que era entregado a Dios, y quizás tomaste la decisión de no dirigir tu vida como aquel papá que servía a Dios, aquel abuelo que servía a Dios, sino has dirigido tu vida, has tomado la decisión que yo voy a hacerlo como me da la gana. Y yo voy a decirte en esta noche que puedes cambiar. Igual que él cambió para lo negativo, Josías cambió para lo positivo. Se puede cambiar. Por eso vengo diciendo: de tal palo no está la astilla cuando la gracia de Dios está operando. Tú no tienes que hacer, ni tienes que tener los vicios, ni tienes que tener las adicciones que tuvo mi papá, mi abuelo operando en mi vida. Manasés no fue fiel a Dios. Amón no fue fiel a Dios. Vemos que Manasés, una cosa que comenzó a hacer es que comenzó a establecer altares paganos, comenzó a establecer hechiceros, adivinos, astrólogos, cuanta basura espiritual. Él lo adquirió y lo incorporó en parte de su reino, y lo usó para evangelizar también. Y vemos que no fue un hombre que fue fiel a Dios. Porque mi abuelo no fue fiel a Dios, porque mi papá no fue fiel a Dios, no implica que yo no pueda serle fiel a Dios y ser bendecido por Dios. No solamente eso, sino que no tan solo fue fiel a Dios. Dice que sacrificó a su hijo, lo hizo pasar por fuego. Que sacrificó a su hijo a los ídolos. Que tomó el fruto de su vientre y lo entregó para ser quemado y consumido. Que él participó en la destrucción de su hijo, que él participó en la eliminación de los hijos que Dios le ha permitido tener, y fueron destruidos a consecuencia de sus propias acciones. Él destruyó a su hijo. Vemos que por lo menos Amón, a pesar de que hizo lo mismo con su papá, por lo menos no fue permitido destruirlo, porque Dios estaba operando en la vida de Josías. Déjame explicarte algo que Amón le pasaste por alto. Vemos que Manasés hizo pasar uno de sus hijos por el fuego. Pero vemos que Josías, a pesar de que Amón quizás tenía predisposiciones para hacer lo mismo, no pudo hacerlo porque la mano de Dios estaba operando en su vida. Y hoy en día muchas veces hay juventud que está siendo entregada, sacrificada. Porque es triste decirlo, porque muchas veces el primer cigarrillo que a veces se aprende a fumar, para algunos es dentro de su propia casa. El primera bebida alcohólica, para muchos, es dentro de su propia casa. El primer cigarrillo de marihuana que fumaron fueron que su propia casa, su propio papá o abuelo se lo estaba dando. Sacrificando a sus hijos, destruyéndolos. Pero lo que vengo a decir en esta noche es que igual que Manasés sacrificó a uno de sus hijos y fue destruido, vemos que Amón, si tenía esa inclinación, no lo hizo porque la mano de Dios estaba sobre tu vida. Por eso que no han podido destruirte. No es porque eres hábil, no es porque tienes destreza, no es porque tienes habilidades, es porque la mano de Dios está sobre tu vida. Por eso que el hierro, por eso que las balas, por eso que los bates no han podido matarte y destruirte, porque la mano de Dios ha estado sobre tu vida, preservándote donde otros han fallecido.
eso fue que no se pudo. Si él pensó, bueno, voy a pasar el mío como el fuego, como lo hizo papi, pero había una mano que dice, este no lo vas a hacer, lo siento. Lo siento, esto es para mí, esto es escogido para mí, esto lo voy a utilizar para reformar, lo voy a utilizar para bendecir al pueblo. Y por eso, para que tú entiendas, aquellos que han pasado por situaciones difíciles, yo quiero que tú entiendas, lo estás pasando y has sobrevivido, porque Dios tiene un propósito contigo. Por eso que sobrevivió. Por eso que a pesar de que Manasés mató a su hijo, Amón no pudo matar al de él, porque Dios tenía un propósito con Josías. Y Dios tiene un propósito contigo. Por eso ha sobrevivido lo que ha sobrevivido. Y yo quiero que en esta fin de semana tú comienzas a pensar, Dios, ¿qué tú quieres conmigo? Porque mis amistades, mi Señor, algunos los he tenido que enterrar, algunos he tenido que ir a la funeraria, algunos he tenido que ir a servicios funerales, algunos lo he visto morir a espada, morir a hierro, morir a balas, morir a golpes, y mi Señor han intentado lo mismo conmigo y no han podido, no porque yo sea más fuerte, no porque yo sea más rápido, no porque yo tenga más armas, sino que mi Señor, porque tu mano está sobre mi vida. ¿Qué tú me quieres usar, Dios? Que me ha permitido sobrevivir donde otros han fallecido. ¿Qué es, Señor? Hombre que estás aquí, tú tienes que pensar, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Que a otros han fallecido, mi Señor, pero yo todavía estoy aquí. Donde es, Señor, enterrados amistades, enterrados familias, y yo todavía estoy aquí, mi Señor. Ellos con mucho menos, mi Señor, se lo ha llevado a la muerte y tu mano ha estado sobre mi vida. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Para qué tú me quieres utilizar? Otros han sido sacrificados y a pesar de que quisieron sacrificarme a mí, no pudieron porque tu mano estaba sobre mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, Dios? ¿Para qué tú me quieres utilizar como un hombre, como un varón, como un hijo tuyo? Dice que él derramó sangre. Era un derramador de sangre. Era violento. Y quizás porque Manasés ha sido violento, porque su papá fue violento, no tiene que decir que él tiene que ser violento. Él no tiene que golpear a la mujer, y muchos han sido criados donde el abuelo lo que le hacía era entrarle a pela y a palo a su esposa, donde su papá lo que hacía entrando a pelo y a palo a su esposa, y ahora tú tienes la tuya y como que te da la piquiña de vez en cuando levantar la mano y poner la vuelta y media, pero Dios no te lo ha permitido, porque no tienes que mover, repito, tú no tienes que la violencia que hubo en casa de abuelo, la violencia que hubo en casa de papi, no la que esa violencia no tiene que estar en mi casa. Amén. Él fue un derramador de sangre, el otro Ramón fue un derramador de sangre. Yo no tengo que ser un derramador de sangre. Seguimos. Manasés no perdonaba. Se la hacían, muchachos, no perdonaba. Y Amón era lo mismo. Nadie podía hacerle nada a Amón, que no perdonaba a nadie. Y si perdonaba, tardaba años y años y años. Y ahora te han ofendido a ti. Y estás sintiendo, a pesar de que la palabra te está diciendo, ora por aquellos que te están ofendiendo, hay ciertas inclinaciones que quizás te están llevando a decir, yo no voy a perdonar tampoco. ¿Por qué? Y tú tienes que entender que quizás porque abuelo no perdonaba, papá no perdonaba, no implica que yo no sea una persona que perdone tampoco. Quizás. Seguimos. Quiero tocar algunas. Manasés tenía su esposa y tenía una chilla, una corteja y una novia y qué sé yo cuánto más. Tenía una esposa en Manatí, tenía una chilla en Mayagüez, tenía otra en Orocovi, tenía uno en Macao, tenía todos los municipios cubiertos. Amón, lo mismo, tenía su esposa, la cual era Josías, y tenía una novia en Aguadilla, tenía otra en Ponce, tenía uno en Macao y uno en San Juan, y tenía un montón de chillas. Ahora tú tienes tu hogar. Y como que tiene la noviecita o tiene la esposa, pero también estás echando el ojo para el lado. Sí, porque cuando papi iba para el mall, yo veía, porque yo iba con él, yo te lo estoy viendo generalmente. Sí, valga la aclaración.